Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Como siempre, acostumbrados a dar las gracias por acompañarnos en estos días de conferencias, de charlas, como son los viernes. Para nosotros es un día pues muy interesante, muy alegre, porque nos permite primero pues coincidir con nuestros amigos que muchas de las veces vienen desde muy lejos para estar aquí con nosotros, como es el caso de nuestro amigo Mauro, que viene desde La Palma, imaginaos. Él es profesor y él pertenece al Grupo Espírita de La Palma. Por lo tanto, pues Mauro, te quiero dar las gracias por el esfuerzo, por el interés que siempre demuestras de compartir un tiempo con todos nosotros. Eso es fundamental. Nos va a hablar de un tema muy interesante que muchos de vosotros habréis experimentado cuando pasáis a la salita de los pases. Magnetismo y pases magnéticos. Todo aquello que se pueda añadir sobre este tema, pues yo creo que nos lo va a decir Mauro en esta tarde. Y os queremos agradecer de nuevo pues, las visitas que estáis efectuando a lo largo de toda la semana, porque por ejemplo ayer jueves, que es un día de charla, es un día de análisis, de lectura del libro de los espíritus, pues prácticamente no había sitio donde sentarse, y esto es dado por el interés que la gente tiene de aprender fundamentalmente, de aprender. Pues vamos a darle un aplauso para que se vayan ganando. El testimonio, Mauro, del agradecimiento que todos nosotros te damos en esta tarde. Gracias. Así que te entrego los trastos. La tarde es tuya. Lo primero, darle las gracias a Juan Miguel y también a su esposa y al resto de miembros del grupo espírita de aquí de Madrid, a este grupo espírita. Les tengo que decir que no es fácil estar al frente de un grupo que muchas veces conlleva sacrificios y esfuerzos, ¿no? Así que gracias por la labor que estás haciendo, ¿no? Y por permitirnos venir a compartir un rato con todos ustedes, que para mí es un placer, ¿no? Es un gusto. Bien, el tema del que voy a hablar esta tarde, que más que nada me gustaría que fuera un tema para compartirlo, para que hubiera un debate, ¿no? Voy a hacer dos cosas que me parecen siempre importantes en las conferencias, y es dar unas pinceladas de lo que es físicamente el tema y relacionarlo con lo que espiritualmente da de sí también, ¿no? O sea, es apoyarnos en la ciencia, en lo que nos dice la ciencia, para que veamos o para entender que lo que dice la ciencia y lo que dice la espiritualidad no son dos cosas diferentes, ¿no? Bien, con este preámbulo ya vamos a hacer un paseo histórico por lo que es el magnetismo, ¿no? Sobre el tema magnetismo se encuentran vestigios desde los tiempos más remotos, ¿no? Siglo V, VI, VII, antes de Jesús. Aquí tenemos a Plinio, que fue un historiador italiano, tiene una historia en 37 volúmenes, y este hombre en esa historia natural habla del magnetismo. Él nos cuenta que el nombre magnetismo viene del nombre de un pastor llamado Magnus, que parece que estaba pastoreando su rebaño, y el cayado de la lanza que llevaba para apoyarse pues se quedó adherido a una roca, y de ahí el nombre según Plinio. Hay otros autores que dicen que el nombre no se debe a ese hecho histórico, sino que se debe a el nombre de una ciudad, de una isla de Asia Menor, de Magnesia, que es rica en este mineral, en mineral de magnetita, que tiene la capacidad o la propiedad de poder atraer algunos metales, ¿no? En Grecia nos encontramos nosotros en frisos y en mastabas
nos encontramos grabados de hierofantes o de personas especiales que se dedicaban a dar magnetismo o pases magnéticos. Aquí vemos nosotros al hierofante que está pues intentando dar pases magnéticos y está siendo ayudado por otro sujeto. Aquí vemos otra cosa que a mí me llamó la atención, y es que se está dando magnetismo, pero a un animal, a una serpiente, ¿no? O sea que también el magnetismo es válido para aplicarlo a animales. Y aquí, no sé si los de atrás verán la diapositiva, tenemos una persona que está cargando magnéticamente un objeto. Tengo que decirles que si un objeto se carga magnéticamente, que va a tener una energía con una frecuencia determinada, si yo tengo o estoy en contacto con ese objeto y me pongo en la frecuencia que el objeto fue cargado, esa cantidad de energía puede ser traspasada, puede llegar hasta mí. Si no, no. Este es el efecto de lo que se llaman objetos encantados o benéficos y maléficos también, ¿no? Todos nosotros hemos oído hablar de espejos y de toda esa cuestión, ¿no? Pues si yo tengo un objeto y ese objeto va siendo cargado con la energía que yo tengo, si es positiva, cuando otro lo tiene le va a pasar exactamente igual. Va a haber un trasvase de esa energía que está acumulada en ese objeto hacia la persona, tanto que sea negativa como positiva. Pero no olvidemos esto, siempre que nosotros nos pongamos en la misma frecuencia negativa. Digo esto y recalco porque he visto a alguna gente que dice no, es porque me ha hecho daño una persona o un objeto. Te ha hecho daño si tú te has colocado en la frecuencia pertinente para que el daño pueda llegar a ti. O sea que en última instancia depende de nosotros. Hipócrates, del siglo V, IV antes de Jesús, que se considera el padre de la medicina natural, aquel que nos dijo que tus alimentos sean tus medicinas y que tus medicinas sean tus alimentos, decía que él sentía que en su interior había un gran potencial de energía, que cuando él ponía las manos, esa energía pasaba a través de las manos, llegaba o penetraba en la persona enferma y el enfermo sanaba, ¿no? De Grecia pasó a Roma, y aquí vemos nosotros una persona que está en actitud receptiva, y el otro que está pues poniéndose en relación o en contacto con otras energías, con otras entidades espirituales o con la propia energía del cosmos, para recibir su carga y a su vez ayudar con mayor intensidad a la persona que estaba necesitada de esa energía. De Roma pasa al pueblo judío, y aquí nos encontramos nosotros a figura como Jesús de Nazaret, que nos decía imponer las manos y los enfermos sanarán, ¿no? Tenemos también a Pablo de Tarso, un discípulo de Jesús, que también imponía las manos a los enfermos y los enfermos se curaban. Tenemos a Paracelso, este médico que se considera también el padre de la medicina alópata, de la medicina química, de la medicina oficial o tradicional que nosotros tenemos, y él decía que en todo ser humano había un gran potencial de energía, y que ese potencial de energía lo podíamos nosotros dirigir con nuestra voluntad y con nuestra mente allí donde nosotros lo enviásemos. Los cátaros en la Edad Media utilizaban también el magnetismo como un recurso para aliviar dolencias o curar a los enfermos. Y en la Edad Media también los reyes utilizaban lo que se conoce como el toque regio, que es que una vez al año bajaban al pueblo y entonces permitían que los enfermos o que personas que tenían algunas dolencias le tocaran, y solamente con tocarle pues los enfermos sanaban. Tenemos que decir que en este caso se puede deber al magnetismo del rey o al efecto placebo, al poder de nuestra mente, al poder de la mente con la cual se asume
el toque regio. Bien, aquí tenemos nosotros un mineral de magnetita, del que se extrae el hierro, que es un imán natural. Tiene la capacidad de poder atraer a trocitos de hierro, de cobre, de cobalto o de níquel, o aleaciones de estos tres elementos, ¿no? Un acero tratado convenientemente se convierte también en un imán, y aquí tenemos dos imanes con su polo norte y su polo sur. En todo imán hay un campo que lo rodea, y ese campo en la medida es mayor en las puntas que en el centro. En el centro es prácticamente nulo, y el imán, o la fuerza de atracción que tiene el imán, en la medida que nosotros nos vamos alejando de los polos, ese poder va también disminuyendo. Si nosotros interponemos una lámina de papel, un cristal, una lámina de zinc o de plástico, el imán o la potencia del imán se sigue manteniendo exactamente igual que si no estuviese ese objeto intermedio. Otra cosa que quizás... la palabra imán se dice que viene del francés de aimant, que significa amante. Los amantes se atraen. Pues imán también es un cuerpo que tiene la capacidad o la propiedad de atraer a otros cuerpos. Si nosotros colocamos una barra de hierro o una aguja cargada magnéticamente, se orienta siempre en la dirección norte geográfico, sur geográfico. El norte geográfico se corresponde con el sur magnético. Digo se corresponde, pero no es exactamente así. Hay unos grados de desvío. O sea, hay una desviación de unos pocos grados, pero voy a emplear esta tarde el término de que se corresponden, más que nada para entender por qué la aguja se dirige hacia el norte, que lo veremos después con los imanes. Aquí se podría ver también, ¿no? Bueno, la parte que se dirige hacia el polo norte es el polo norte del imán, y la parte que se dirige al polo sur sería el polo sur del imán. Polos de diferentes signos se atraen y polos de diferentes signos se repelen. Este efecto que vemos aquí es el que nos da la brújula, ¿no? La brújula marca siempre el norte, norte-sur. Aquí tenemos nosotros un imán y está reflejado el campo magnético que lo rodea, ¿no? Esto se evidencia porque si ponemos una brújula en presencia de un imán, vemos que se orienta de una forma determinada y concreta, ¿no? Y si nosotros tenemos limaduras de hierro, se orientan formando estas líneas que luego después en el dibujo se llevan como líneas de fuerza. Y este otro detalle también es interesante, que las líneas de fuerza, esas líneas del campo magnético de todo imán, van del polo norte al polo sur por fuera del imán, y del polo sur al polo norte van por el interior. Sería lo ideal es que fueran recordando esas cosas en las que yo me pare un poco más, porque después las vamos a relacionar con lo que es bien el magnetismo de la Tierra o bien el magnetismo humano. Ahora bien, los físicos hicieron experimentos, porque de ahí la ciencia va sacando siempre nuevas conclusiones, nuevos resultados. Y cogieron a un imán y lo partieron por la mitad. Lo que se pensó en un principio es que al partir el imán por la mitad íbamos a tener una parte norte aislada y una parte sur también aislada. Quedaron cosas que eran completamente distintas, ¿no? Lo que quedó allí fue un imán más pequeñito con un campo menor y otro imán también más pequeñito pero con un campo menor. Luego después unieron estos dos imanes y vieron que se volvía a formar el mismo imán con la misma potencia que había en un principio, ¿no? Y esto llevó a que en la investigación ellos hicieran el razonamiento siguiente: si tenemos un imán y lo parto en dos trozos, tengo dos imanes. Si tengo aquí 4 y los parto en 2, tengo 8 imanes. Si tengo 8 y los parto cada uno en 2, tengo 16, 32, 64 y así seguiría de forma exponencial, ¿no? Y esto
les llevó a la conclusión siguiente, a la conclusión de que los imanes, o aquellos cuerpos que tenían la capacidad de poder ser imanados, que se podían transformar en un imán, tenían que estar formados por imanes atómicos. Porque si el imán yo lo podía romper en tantos trozos como yo quisiera y seguía dando imanes, aunque con campos menores, pues aquello tenía que estar formado por imanes. Y llegaron a esa conclusión diciendo que todo imán estaba formado por imanes atómicos, por imanes muy pequeñitos, que estaban todos orientados, pues los polos norte hacia un sitio y los polos sur hacia otro. Esto sería un cuerpo que en este momento mantiene las propiedades de imán. Pero los físicos siguieron investigando y entonces vieron que había algunos átomos que mantenían su capacidad magnética y otros no, y que había algunos átomos que, aún no teniendo la capacidad magnética, se podían transformar en cargas no magnéticas. Y observaron lo siguiente: los cuerpos que se pueden cargar magnéticamente, bueno, tengo que decir que todo cuerpo en movimiento genera un magnetismo, ¿no? Y el átomo está formado, solo comentarlo, por más partículas, pero las básicas son los protones, los neutrones que están en el núcleo y los electrones que están girando alrededor del núcleo. Es una hipótesis, ¿eh? Porque otras hipótesis atómicas dicen otras cosas. Bueno, pues los átomos en los cuerpos que se pueden cargar atómicamente giran en unos planos de tal manera que las cargas magnéticas que genera cada uno de los electrones se pueden sumar. En física nosotros sabemos cómo se suman fuerzas, ¿no? Si yo tengo dos vectores que representa cada uno de ellos una fuerza, hago el paralelogramo y la diagonal es la suma de esas fuerzas, ¿no? De esas dos fuerzas. Esas dos se pueden sumar con otras y así con una tercera, pero eso es lo de menos. Lo importante es que recordemos lo que se dice en la física, que imanes son aquellos cuerpos o aquellas sustancias que sus electrones giran en unos planos que sus cargas magnéticas se pueden sumar. Bien, luego el hierro, el níquel y el cobalto tienen estas propiedades, a veces manifiestas y a veces potencialmente activas aunque no se manifiesten. Bien, esto sería un cuerpo como esos que les he nombrado, como el hierro, el acero. El acero no es sino hierro con carbono, ¿no? O níquel o cobalto, que en este momento no presentaría propiedades magnéticas, porque sus imanes o sus átomos tienen un giro donde las cargas magnéticas no se pueden sumar. Y esto sería un cuerpo ya cargado magnéticamente y que está presentando las propiedades del imán. Ahora bien, ¿cómo se puede transformar un objeto que no tiene las propiedades de imán en imán? El hierro dulce, por ejemplo. Pues yo cojo un hierro y había un libro por aquí, ¿no? Bueno, no importa. Imagínense ustedes que yo tengo un libro aquí debajo, o el micro, yo rozo el hierro por el cuerpo que está cargado magnéticamente, al llegar al final, levanto el cuerpo que quiero cargar, lo vuelvo a poner al principio y así lo llevo varias veces hasta que el cuerpo que no presentaba propiedades magnéticas se convierte en un imán. Eso sería por frotamiento. Segundo es por inducción. Yo tengo un imán y ese imán tiene un campo magnético y ese campo magnético atrae a otro cuerpo que tiene la capacidad de ser atraído. Ese otro cuerpo crea su campo magnético a su vez y así sigue atrayendo hasta que el campo magnético es tan débil que no puede con el objeto que en este caso se quiere suspender. Esto sería cargar un objeto mediante inducción. Con inducción se puede también crear una corriente eléctrica que a su vez genera su
su campo, ¿no? Y la tercera forma en la que nosotros podemos cargar a un cuerpo magnéticamente es mediante el paso de la corriente eléctrica. Si yo hago pasar corriente eléctrica a través de un cable, se crea un campo. Si yo enrollo ese cable, formo bucle, formo una espiral, un solenoide, lo que es una bobina, se transforma en un imán que tiene su polo norte y su polo sur. El potencial del imán depende de la intensidad de la corriente y del número de espiras que tenga el solenoide, o también del tamaño que tenga el solenoide. Y aumenta todavía más si yo pongo un hierro dulce dentro de ese solenoide. Bueno, hemos visto ya las tres formas que nosotros tenemos para un cuerpo que está descargado, que se cargue magnéticamente. Esta fue la experiencia de un físico danés de Oert, que estaba trabajando en el laboratorio y fortuitamente tenía una brújula y enchufaron el cable a la corriente eléctrica, y el físico se dio cuenta que cuando empezó a pasar la corriente eléctrica, la brújula se puso perpendicular al cable. Se pone perpendicular porque se forma un campo magnético, y este campo magnético orienta la brújula en la forma indicada. Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, un cuerpo que presenta propiedades magnéticas, descargarlo? Pues lo podemos hacer de tres formas. Vimos que todo cuerpo que presenta las propiedades de un imán tiene los electrones ordenados de tal forma que sus campos magnéticos o sus cargas se pueden sumar. Pues si yo le aplico calor, lo que hago es desorganizar el giro de esos electrones, con lo cual pierden el potencial magnético que tiene. Si yo tengo un campo magnético creado por una corriente alterna y pongo un hierro que está cargado magnéticamente al lado, lo pierde instantáneamente. Y la tercera forma es dándole golpes al imán, porque dando los golpes, las vibraciones, también desorganiza esos electrones, con lo cual pierden su magnetismo. Recuerden esto para después, a la hora de los pases, ¿no? Aquí tenemos la Tierra. El polo sur estaría aproximadamente donde está el polo norte, y el polo norte magnético coincide con la pequeña desviación que les decía al principio con el polo sur. Por eso las cargas, les dije antes que salían las líneas de fuerza del imán del polo norte por fuera y llegan al polo sur interiormente. El magnetismo de la Tierra, dicen los físicos, que se debe, es una hipótesis de trabajo, a grandes corrientes que hay en el interior de la Tierra, a unos 3.000 kilómetros de distancia, como consecuencia de la parte líquida del núcleo que está girando pues en la dirección de giro de la Tierra, ¿no? Bien, pues se recomienda en magnetismo que, como estas líneas, lo vamos a ver antes, tienen esta dirección, que nosotros nos pongamos también, o pongamos nuestro cuerpo en una dirección determinada, que la cama la orientemos siempre en la dirección norte-sur, porque de esa manera estos campos o estas líneas de fuerza, este magnetismo, va a penetrar por los chakras inferiores y va armonizando todos los chakras superiores hasta llegar al coronario, que es el superior. Quien haya estudiado geobiología, lo que dicen difiere ligeramente de esta idea, de la idea magnética. Lo que dicen en geobiología es que existen las líneas Hartmann, que hay infinidad de líneas Hartmann, y nosotros lo que debemos es orientar la cama en la forma que la cabecera
interfiera el menor número de líneas Harman posible. Claro, si yo coloco la cama en esta dirección, voy a cortar una gran cantidad de líneas Harman. Si yo coloco la cama en esta dirección, entonces voy a cortar un número muy reducido de líneas Harman. En esta teoría, según esta hipótesis, da lo mismo que la cabeza esté hacia el sur o hacia el norte. Lo que importa aquí es que cortemos el menor número de líneas posible. En mi idea es el mismo fenómeno, solo que está visto desde dos ángulos diferentes. Ahora bien, muchos físicos, médicos, biólogos afirman que rodeando al cuerpo humano hay un campo magnético. Voy a mencionar solamente algunos. En la Universidad de Yale, en Estados Unidos, un médico, Harold Satopol, tiene un razonamiento que a mí me parece completamente lógico. Él dice, ¿cómo es posible que una sola célula, que lo normal es que las células se partan dos por mitosis y que nos dé dos células hijas iguales, que esas dos de 4, esas 4, 8 y así hasta que obtengamos la cantidad de células que va a tener nuestro cuerpo? Y en este caso hay una sola célula inicial que va pasando por mórula, blástula, gástrula, hasta llegar a lo que somos nosotros ahora, pero que va a dar células con una forma y para realizar funciones que son completamente diferentes, que en el conjunto hay una armonía porque se complementan, pero es completamente diferente una célula neurona o una neurona que una célula, por ejemplo, ósea o una célula pancreática, que tiene una forma hexagonal, mientras que la otra pues tiene también su cuerpo, pero después tiene su axón, que es completamente diferente a lo que es inicialmente pues la que les mencionaba, la célula hepática, ¿no? La célula muscular, que son fibras ahí alargadas. Sí, nos damos cuenta de la diferencia en forma de las células que forman nuestro cuerpo, y todas provienen de una sola célula. Lo que dice este investigador, este médico, es que debe haber un campo magnético que direccione lo que es esas células que se van formando para que cada una de ellas realice la función que le corresponde. Y para realizar cada una la función que le corresponde tiene que tener una forma determinada y concreta. Bien, Rupert Sheldrake habla, por ejemplo, de los campos morfogenéticos. Es un autor que merece la pena ser leído, ¿no? Y voy a mencionar a otro, a Hernani Guimarães de Andrade, que es un físico. Era un físico porque desencarnó hace cosa de unos años, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocerlo en un viaje que hice a Brasil. Y doy gracias de haber ido a Brasil solamente por conocer a Hernani. Me regaló prácticamente todos los libros que había escrito, que tiene muchísimos, y son libros de una profundidad y de una belleza extraordinaria, para comprender lo que es nuestra propia naturaleza, para comprendernos mejor cada uno a nosotros mismos. Él tiene un libro, La teoría corpuscular del espíritu, en la que habla de lo que es el modelo del espíritu. Un modelo es una representación, no es la realidad, sino es un modelo que nos ayuda a comprender mejor aquello que estudiamos. Por ejemplo, existe el modelo atómico, que lo vimos en una de las diapositivas anteriores. ¿Es así el átomo o no es así? En física cuántica, por ejemplo, se está diciendo que ese modelo que yo les puse no es el válido, sino que sería válido otro modelo donde los electrones no giran alrededor, sino que giran en zonas determinadas y concretas. Pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Bueno, pues Hernani Guimarães de Andrade nos dice que todos los seres humanos estamos formados por una cúpula que sería donde nosotros almacenamos
todas las emociones, vivencias, sentimientos que hemos tenido a lo largo de todas nuestras existencias, a lo largo de todas nuestras reencarnaciones. Esa cúpula o esa parte espiritual terminaría en el cuerpo astral. Esto tendría 4 dimensiones y el cuerpo astral 3 dimensiones. La parte inferior, que él lo llama modelo organizador biológico, tendría toda la información filogenética que tiene nuestra especie, que tiene cada uno de nosotros, desde que éramos lo más simple hasta lo más complejo, que es lo que somos ahora. Por eso dice Hernani que si yo, por ejemplo, hago un corte aquí en esta zona, si esta zona corresponde a un P, lo que yo vería aquí sería el P. Y en lo que es la evolución desde que somos una célula hasta que nosotros nacemos, vamos pasando por toda esa filogénesis que nosotros hemos tenido, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos nosotros la información de todas las reencarnaciones anteriores que hemos tenido. Y esto termina con lo que él llama el cuerpo vital. El cuerpo astral y el cuerpo vital es lo que en el espiritismo llamamos periespíritu. Y el espíritu sería la cúpula, el cuerpo astral, el cuerpo vital y el modelo organizador biológico. Y cuando estamos encarnados, pues tenemos esto aquí. Esto tendría también 4 dimensiones y esto tendría 3 dimensiones. Lo que permite que toda esta estructura en la que hay partes con 4 dimensiones y con 3 dimensiones se puedan acoplar y podamos formar lo que cada uno de nosotros es y manifiesta en cada momento. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña correlación entre ese modelo del espíritu, ese modelo espiritual y el imán. Imaginemos que yo tengo aquí 2 imanes. Un imán que sería la cúpula, donde está la parte intelectiva, la inteligencia, el sentimiento, la voluntad, y otro imán en la parte inferior que tiene toda la información de lo que nosotros hemos sido a lo largo de todas nuestras existencias. Y aquí hay una placa metálica, hay una placa de hierro que representa el cuerpo físico. Aquí habría una información, ¿verdad? Una información que está permanentemente circulando. Y si estas líneas de fuerza que tiene este imán atraviesan el cuerpo físico, imaginemos que aquí hay, en estas líneas, hacen un dibujo, ese dibujo lo voy a tener yo en el cuerpo físico. Si yo saco el cuerpo físico, lo que sería la desencarnación, ya no se manifiesta ese dibujo. Pero la información sigue estando aquí. Vimos al principio que cuando había 2 imanes y se unían, se formaba un solo imán. Pues esto nos explica que nosotros, cuando nacemos, manifestemos aspectos que tienen su origen o su causa en algunas de las reencarnaciones anteriores. Y esto nos explica a su vez que cuando nosotros lleguemos a la dimensión espiritual, como seguimos teniendo el cuerpo astral y el cuerpo vital o parte del cuerpo vital, nosotros nos sigamos viendo con el mismo cuerpo que realmente tenemos aquí, porque seguimos teniendo la misma forma y seguimos teniendo además la misma información. Pero como tenemos también la información de todo lo que hemos sido filogenéticamente, nosotros podemos manifestar la forma que tuvimos en esa última reencarnación, o nos podemos manifestar, si hubiese la materialización de ese espíritu, con cualquiera de las formas que nosotros hemos tenido a lo largo de todas nuestras reencarnaciones anteriores. Incluso hay autores como Krishna, ¿no?, que dice que él era capaz de reconocerse incluso cuando había sido una tortuga, ¿no? Pues se podría manifestar también el espíritu como una tortuga, como todas las formas que realmente hemos sido, ¿eh? Manifestarnos, no ser. Cuando nosotros llegamos a un nivel de conciencia, ese nivel ya lo vamos a mantener, ¿no? Bien, pues el espíritu
el espíritu, la única forma que tiene para exteriorizarse es mediante la mente, mediante el pensamiento. Mediante el pensamiento nosotros mandamos ondas. Un pensamiento no es sino una onda determinada. Las ondas tienen su longitud y su frecuencia. Por tanto, nosotros, el espíritu está mandando continuamente con sus pensamientos ondas que a su vez van a dar luz. Y esto va a formar lo que se conoce como cuerpo biomagnético, según la teoría de Hernani, cuerpo biomagnético, o también lo llaman algunos autores aura. Y como el aura está formada o está influida por el espíritu, y el espíritu se manifiesta por los pensamientos, por la mente, y la mente se manifiesta por los pensamientos, y los pensamientos tienen su frecuencia, nosotros, según nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, vamos a tener ese cuerpo áurico con unos colores determinados. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros controlemos nuestros pensamientos. Pero nosotros vimos que los cuerpos se podían cargar y descargar. Nosotros podemos tener magnetismo, y ese magnetismo también lo podemos perder. Nosotros vimos todo lo que físicamente se podía hacer para descargar. ¿Lo recuerdan, verdad? Pues esas posibilidades las tenemos también con nosotros. Darnos calor. ¿No decimos algunas veces que estamos acalorados? Y cuando estamos acalorados, cuando estamos inquietos, cuando estamos enfadados, ¿podemos pensar? Luego, cuando nosotros nos enfadamos, estamos tristes, peleamos, estamos descargándonos magnéticamente. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Bien, y esto explica también cómo mediante los pensamientos nosotros formamos ese cuerpo biomagnético o ese cuerpo áurico, que no solamente ese magnetismo me envuelve a mí, sino que ese magnetismo envuelve también a las personas que están a mi alrededor. Bien, luego, el cuerpo de cada uno de nosotros es en esencia un imán, y si es un imán va a poder ser modificado de acuerdo a las funciones que presenta el magnetismo físico. Bien, ¿por qué unas personas tienen más magnetismo que otras? Unas personas tienen más magnetismo que otras porque tienen más reencarnaciones, han tenido más reencarnaciones o han hecho un uso más correcto y adecuado de sus reencarnaciones. No hay varas mágicas. El conocimiento espiritual nos dice que cada uno de nosotros tiene en cada momento lo que merece. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Y muchas veces nos quejamos, ¿por qué me pasa a mí esto o me pasa lo otro? No tenemos que quejarnos. Tenemos que hacer autoanálisis y las modificaciones pertinentes y el trabajo subsiguiente para que haya mejora. Si no, vamos a seguir como nos decía Einstein. Si queremos mejora, si queremos cosas nuevas, tenemos que hacernos nuevas preguntas. Pues bien, eso va haciendo que nuestro campo magnético sea cada vez más amplio, que las personas se sientan más a gusto cuando están en contacto con nosotros, y que el magnetismo pues pueda llegar también a esas personas armonizándolas. Cuando el magnetismo es alto en las personas, hay dos chakras que están bien desarrollados, que es el chakra esplénico y el chakra laríngeo. Los chakras se van desarrollando con el tiempo en cada uno de nosotros, con el trabajo, esfuerzo y la dedicación con el estudio. Exactamente igual que en los músculos, si yo trabajo los bíceps se me van a desarrollar. Si yo trabajo más un chakra que otro, ese chakra se va a desarrollar en mayor medida. Las leyes
en la naturaleza son una. Bien. Es interesante que si nosotros vamos a hacer uso del magnetismo, conozcamos también las causas que producen las enfermedades para tenerlo en cuenta a la hora de dar o recibir pases magnéticos. Las enfermedades pueden ser o se pueden dar básicamente por tres motivos fundamentales. Primero, por una mala higiene. Cuando nosotros estamos en contacto con bacterias, con virus, con hongos, patógenos, esos hongos o esos virus o esas bacterias tienen a su vez su campo. Tienen su campo, aunque no los veamos, porque no vemos ni siquiera los virus. Algunas bacterias se pueden ver, pero hay otras que tampoco. Pues tienen sus campos. Y si nosotros estamos mucho tiempo en contacto con esos campos, entonces podemos tener alteraciones. Esos campos minúsculos pueden alterar nuestros propios campos. Hay experiencias de laboratorio, experiencias físicas, donde por ejemplo un cuerpo, una bacteria, es infectada por un virus y hay en un recipiente aislado otra bacteria. La bacteria en la que se colocan los virus genera anticuerpos y aquella otra bacteria que está a distancia genera también los mismos anticuerpos que la bacteria que está en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque todo cuerpo emite fotones y los fotones llevan la información de el bichito que está allí, del virus que está causando una dificultad y yo me estoy preparando para ello, ¿no? Así que estar en contacto con gérmenes patógenos de manera continuada sin la preparación adebida puede ser un motivo de enfermedad. Dentro de lo que es este campo tendríamos también la alimentación. Todos los ingenieros hacen los motores, las máquinas, para que funcionen con unos combustibles determinados. Si yo le pongo unos combustibles distintos a aquellos para los cuales se diseñó la máquina se estropea. Parece que el ser humano está también preparado para tener una alimentación vegetariana, vegana, en espacios intermedios, lacto ovo vegetariano. Fíjense que aunque digo esto, recomiendo a la gente que no nos hagamos vegetarianos, mientras que nosotros interiormente no sintamos la necesidad de ser vegetarianos, porque sería peor el remedio que la enfermedad. Y el coche puede funcionar con gasolina de 98 octanos, si está diseñada para funcionar con esta mezcla, pero si yo pongo una mezcla más pobre de 95, pues igual también me funciona, aunque no tenga el mismo rendimiento. Dentro de la higiene se da también la higiene física. Si yo tengo una vida sedentaria, me voy posiblemente a enfermar, porque es necesario hacer ejercicio para que el estado de salud sea bueno, sea óptimo. Pues tenemos que hacer también ejercicio, ¿no? O la higiene del ejercicio físico. Y para mí, la higiene más importante es la higiene mental. Los pensamientos. Algunos autores dicen que no hay personas sanas con pensamientos enfermos, ni enfermos con pensamientos sanos. Así que cuidar los pensamientos, que nuestros pensamientos sean siempre positivos. Dentro de lo que son las enfermedades, por tener facultades mediúmnicas mal desarrolladas, o si están desarrolladas no ponerlas al servicio del bien común, tenemos que pensar que nosotros, antes de venir como espíritu, cuando estábamos en la dimensión espiritual, hicimos un compromiso de venir aquí a realizar un plan de vida, una tarea concreta y determinada. Si yo me comprometo a hacer un trabajo a cualquier persona y el trabajo no lo saco adelante, no lo realizo, la persona que me contrata me va a pedir cuentas y me va a poner morado.
Luego hay una lucha. Si yo no realizo aquello que me comprometí desde el mundo espiritual con respecto a lo que estoy haciendo, y eso produce desarmonía, desarreglo, desajustes y en última instancia enfermedades. Si yo soy medium, tengo la mediunidad, tengo esa sensibilidad, pero ni siquiera sé lo que me pasa y recibo a espíritus que tienen el nivel vibratorio 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, pero por mi descontrol, por mi desconocimiento, recibo más bajo que alto, porque nosotros recibimos según la frecuencia en la cual vibramos. Eso quiere decir que mi cuerpo áurico, mi cuerpo biomagnético, va a sufrir alteraciones como consecuencia de esa fluctuación con la cual yo me estoy relacionando. Así que las primeras enfermedades, las enfermedades de tipo higiénico, no necesita que le demos magnetismo, ¿verdad que no? Tenemos solamente que ir a la causa y eliminarla. Y mientras no eliminemos la causa, no se va a superar. El magnetismo, por tener facultades mediúnicas mal desarrolladas, o si las tengo bien desarrolladas, ponerlas no al servicio del bien común. Imagínense que yo tengo facultades mediúnicas y las estoy usando para vivir del cuento. ¿Qué entidades espirituales van a venir? ¿Superiores o inferiores? Van a venir entidades semejantes a lo que mentalmente yo estoy emitiendo. Por tanto, van a venir pues entidades con baja frecuencia. Para este tipo de dolencias sí que es necesario el magnetismo, dar pases magnéticos. Y en última instancia, también nosotros podemos tener enfermedades kármicas. En el espiritismo no se utiliza la palabra karma, se utiliza la palabra acción y reacción, por ley de causa y efecto. Pero es un término bastante entendido, un término sánscrito que significa acción y que, como es entendible, pues lo utilizamos, ¿no? El karma nos viene a decir que si es acción, es el resultado de lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida. Si al final tengo más positivo que negativo, mi karma es positivo. Si yo tengo más negativo que positivo, el karma es negativo. De lo que tenga más, se dice que ese es el karma. Algunos lo llaman karma si es negativo y dharma si es positivo, pero eso es lo de menos. Bueno, pues la naturaleza utiliza también la enfermedad como una más de las vías o de los caminos para que nosotros sanemos. Uno más. Cuando nosotros estamos enfermos, nos volvemos humildes, sensibles, nos damos cuenta de que esto se puede terminar mañana, en fin, que bajamos un poco el nivel, ¿no? Así que, como en algunos karmas el pasar por ciertas enfermedades sería una posibilidad de superación, pues eso se tiene que dar. Y hasta que no quede en mí el aprendizaje para lo que esa enfermedad se da, yo no voy a sanar. ¿Me explico bien? Puedo ir a 20 médicos, a 30 médicos, pero de la misma manera, si yo ya compensé kármicamente, puse en equilibrio la balanza, aunque yo esté enfermo ahora, mañana yo puedo estar completamente sano. Así que el conocimiento de las causas de las enfermedades nos va a ayudar para hacer un uso más racional a la hora de dar pases magnéticos. Ahora bien, ¿qué formas había para cargar a un cuerpo magnéticamente? 3 formas, ¿verdad? Había el frotamiento, la inducción y hacer pasar una corriente a través de un cable. Pues esas 3 formas se dan también a la hora de dar magnetismo.
La primera, mediante pases magnéticos. Por los pases magnéticos nosotros hacemos un trasvase del magnetismo nuestro o como canal del magnetismo que pase a través de nosotros para llevarlo a las personas que lo necesiten. Las personas que tienen un gran campo magnético, siempre que la otra persona esté dentro de ese campo magnético, también se va a beneficiar, se va a armonizar con lo que es el potencial de este campo. Dicen, por ejemplo, nos cuenta la historia, que Krishna, cuando pasaba por los caminos, la muchedumbre se apostaba solo para estar dentro del campo magnético de Krishna, y que se curaban solamente con pasar cerca de él. Y la gente dice también con Jesús que solo con tocar los vestidos le sanaba. Si le tocas los vestidos, está dentro de su campo áurico, dentro de su campo magnético, y el campo te cura. Ahora bien, imagínense ustedes que llega a mi centro espírita una persona que tiene dolor de cabeza y me puede pedir que yo le dé pases magnéticos. Lo puedo hacer como un gesto de buena voluntad, pero yo tengo que saber qué causa hay detrás de ese dolor de cabeza. Lo que le dijo Allan Kardec a aquellas mujeres que estaban criticando, y los espíritus que eran criticados, entonces venían y le gastaban bromas. ¿Qué quieres? ¿Que te dejen de gastar las bromas? Pues tienes que dejar de criticar. Y solo con eso te vas a curar. Tienes un dolor de cabeza porque estás criticando, y luego después tienes una influencia negativa de aquel ser al cual critica, pues dejas de criticar. Para eso no es necesario dar pases magnéticos. Solo con estar dentro de lo que es el campo magnético es más que suficiente. Y la tercera forma era haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un cable. ¿Recuerdan ustedes lo que decía Paracelso? Paracelso decía: dentro de cada uno de nosotros hay un potencial de energía que nosotros lo podemos dirigir con la voluntad y con el pensamiento. Pues si yo con mi pensamiento dirijo ese potencial energético que tengo hacia una persona que lo necesita, va a sentir los efluvios y se va a curar como si yo le diese los pases magnéticos. La pregunta: ¿cuál de las tres formas es mejor a la hora de dar los pases magnéticos? No hay una que sea superior a la otra. Las tres son efectivas. Lo importante es que utilicemos en cada momento aquella que creamos más ajustada y más conveniente. Pero lo más importante de todo es no que estemos dependiendo de los demás, sino que seamos capaces de hacer uso de nuestro propio campo magnético, que como seres espirituales, si tenemos esa partícula, el espíritu, que proviene de Dios, nosotros somos dioses en potencia, porque se nos dijo tantas veces que la parte era igual al todo. Así que lo que nos enseña el conocimiento espiritual es a que cada vez seamos seres más libres. Ser seres más libres va de la mano de un mayor conocimiento de nosotros mismos y de un uso más correcto y adecuado de ese potencial interior que tenemos nosotros. Ahora bien, a la hora de dar magnetismo, ¿qué tendríamos que tener? Pues tenemos que tener una voluntad fuerte. Aquí puse el mito de Sísifo, todos o la mayoría lo conoce, me imagino, que es aquel que estaba condenado a llevar una piedra enorme desde el fondo del barranco hasta la parte más alta. Y cuando llegaba arriba, la tenía que soltar para que cayera de nuevo y volver hasta arriba. O sea, tener una voluntad fuerte. Después también perseverancia. Si yo estoy tratando a una persona, que el tratamiento debe de ir acompañado de orientación, por lo que les decía antes. Si una persona tiene desarmonía y yo le doy magnetismo y la persona se armoniza, pero la persona no modifica la causa que está detrás
de esa desarmonía, la desarmonía va a generarse nuevamente, ¿no? Y por último, discernimiento. Cuando llega una persona a mí con una dificultad, yo tengo que discernir de qué manera la puedo ayudar de una manera más generosa, más amplia. Porque a veces se nos ayuda mejor diciéndole, mira, arréglatela. Esto parece duro que lo diga, pero nuestros guías y protectores, cuando nosotros no escuchamos la voz de la conciencia, también nos dejan que nos demos golpes contra la pared, porque el golpe nos va a ayudar a despertar con mayor fuerza que si realmente lo fuésemos conduciendo de la mano, porque volveríamos otra vez al sitio que nosotros queremos ir, ¿no? Y otra cosa que es fundamental, la persona que da magnetismo tiene que tener salud, tiene que tener equilibrio físico, psíquico y espiritual. Cuando damos magnetismo tenemos que estar concentrados, tenemos que estar en una postura de silencio, tenemos que tener deseo de ayudar a la otra persona. No se puede jamás cobrar por dar pases magnéticos, ni cobrar ni recibir nada a cambio. Claro, mantener un centro espírita, por ejemplo, como este cuesta, y quien se hace socio, quien reconoce que es un beneficio el participar de enseñanzas y tener el apoyo de otros compañeros que me ayudan en el camino del autoconocimiento o de la adquisición de conocimiento, entonces colaboramos para que esa posibilidad se dé. Pero todo lo que se da en los centros espíritas es gratuito. Bien. La mejor voluntad, buscar el sitio adecuado, no ir a dar magnetismo donde nos estén perturbando continuamente, ¿no? Que sea en un sitio tranquilo, adecuado, con la temperatura también, si es posible, agradable, que permita. Y quien va a recibir los pases magnéticos debe necesitarlo, debe de estar receptivo y estar relajado. Porque si no, no lo va a recibir. O va a recibir en función de la frecuencia en la que él se encuentra. Ahora bien, formas de dar magnetismo. Aquí vemos a un autor que lo que está dando es un trasvase de energía. La energía actúa sobre el cuerpo periespiritual, sobre el periespíritu. El periespíritu, ese campo, tiene bajo su función una parte determinada y concreta del cuerpo, y si yo mando energía a esa parte periespiritual, esa parte espiritual va a armonizar también después a la parte física. Nosotros podemos dar magnetismo, pero ser solamente un instrumento, un medio. Y sería en este caso las entidades espirituales las que están transmitiendo el magnetismo a través de las manos, también a través del chakra coronario, para que lo reciba la persona que está, en este caso, necesitada. Sería el pase mediúnico. Y el magnetismo se puede dar espiritualmente, de espíritu a espíritu, o de un espíritu desencarnado hacia un ser encarnado. En El cielo y el infierno, que es un libro magnífico de Allan Kardec, hay cantidad de casos, hay mucha documentación sobre este tipo de experiencia. Comentarles, por ejemplo, uno de los muchos casos, ¿no? Un médico que había desencarnado y se encontraba en la calle, porque las entidades espirituales interrelacionamos con los seres físicos y nosotros vamos allí donde tenemos nuestros intereses. Pues vio que esta mujer, el médico, vio que aquella persona estaba necesitada y dice que le dio magnetismo durante 15 minutos a la mujer, y la mujer quedó completamente curada, sin dolor en absoluto. Y quien haya visto
la película Nuestro Hogar o No Solar, habrá visto como André Louis, que llevaba ciertas cargas magnéticas negativas, al llegar al hogar, allí le daban pases magnéticos, y al dar los pases magnéticos arrastraban, de espíritu a espíritu, arrastraban también aquellas sustancias negativas que tenía, ¿no? Aquí vemos nosotros a una persona que está dando magnetismo, la imposición de mano, para posiblemente después dar magnetismo a la persona, está dando de su magnetismo, y aquí vemos a un sujeto que al imponer las manos tiene la influencia espiritual, y a su vez se ve también el halo que rodea al otro sujeto. Aquí tenemos cómo se dan los pases magnéticos. Los pases pueden ser pases largos o pases cortos. Pueden ser pases longitudinales si es a lo largo del eje central del cuerpo, y transversales si es de manera perpendicular a ese eje que nosotros tenemos. Pases cortos es a una zona determinada, puede ser la cara, la frente, las sienes. Los pases pueden ser también circulares, puede ser la imposición de mano, sé que pueden ser variadas. Esto cuando damos el magnetismo a través de pases, que es una de las formas que vimos nosotros al principio. Y aquí voy a mencionar, solamente puse 3 para que veamos que cada uno tenía sus formas diferentes de impartir magnetismo. Este es Franz Anton Mesmer, es un médico alemán del siglo XVIII y XIX, que era médico, pero que él entendía que el ser humano era como un imán y que por tanto magnéticamente podía ser tratado. Y la forma en que él tenía para tratar a sus pacientes era: unía sus pies con los pies del paciente, ponía el dedo pulgar en la zona donde estaba la parte afectada y la otra mano la ponía en la parte posterior, según Mesmer, para que se cerrara el circuito y las líneas magnéticas pudieran fluir de una manera general y desatascaran aquello que estaba produciendo, era la causa de la enfermedad en aquella zona, ¿no? Llegó un momento que Mesmer ya no pudo atender a la cantidad de gente que tenía, porque la gente iba y se curaba, y el ser efectivo es la mejor propaganda que se puede hacer cualquiera, ¿no? Iba tanta gente que entonces ideó unas cubetas que estaban llenas de agua, en las que ponía limaduras de hierro y cristales, rotos también, trocitos de cristales, magnetizaba el conjunto, y de allí salían unas varillas que en número de 12, 12 personas cogían y se agarraban a esas, ¿no? Tocaban las varillas y recibían los efectos como si realmente fuesen dándole pases magnéticos, ¿no? Después tenemos a Seyle, que dice que había comprado un castillo en Francia y no abría las puertas hasta que no tuviera 100 personas, que no estaba con cada una de ellas más de 10 segundos. Y el tratamiento consistía en pasar la mano izquierda por la cabeza y dejarla en la nuca. Y dice que venía provisto de un aparato como si fuera una ducha, pero un aparato eléctrico, del que salían unos rayos azulados que crepitaban, y lo pasaba por el torso, por el tronco, y que terminaba dando pases en el pecho y en la espalda, ¿no? Y con eso era todo el tratamiento, y así uno y otro hasta llegar al número 100, ¿no? Y Steinmeier decía que el magnetismo provenía de él, que le venía incluso de Dios, y que como el magnetismo era personal, tenía que hacer ejercicio físico para recuperar ese magnetismo que él transmitía a cada uno de los pacientes. La forma que tenía este magnetizador de transmitir el magnetismo era con la imposición de manos. Imponía las manos.
Y dice que a algunas de las personas le daba pases largos al final. Posiblemente fue el precursor de la risoterapia, porque dice que mientras estaba dando magnetismo, él contaba chistes, ¿no?, para que la gente se riera, que estuviese alegre, porque en esas condiciones pues los enfermos iban a recibir de una manera más plena el magnetismo que él le transmitía. Bien, tengo más cosas del magnetismo, pero lo vamos a dejar aquí por si hubiera alguna pregunta. Creo que ha quedado una línea general de lo que es el magnetismo humano, que es exactamente igual que el magnetismo físico, que las propiedades que tiene uno las tiene el otro, y que las formas de cargarnos son exactamente iguales, y que como imanes que somos cada uno de nosotros, lo importante es estar al máximo para que el equilibrio físico, psíquico y espiritual nos dé un estado de salud perfecta, que es lo que todos aspiramos y queremos. Gracias. De preguntas, si queréis. Vale. No sé quién estaba primero, ahí vi dos manos. El Reiki es lo mismo, o sea, la transmisión del magnetismo con el Reiki es lo mismo de que acaba de comentar. Mira, es exactamente igual. Si nosotros profundizamos, esto llevaría una charla completa, ¿no? Pero es muy interesante que nosotros nos demos cuenta de que todo es una realidad, que igual que el cuerpo nuestro salió de una célula, que se hicieron 2, 4, 8, 16, todo es una misma cosa. En el Reiki solamente cambia. Gracias. Sí, ya no necesito. En el Reiki solamente cambia que el magnetismo en los centros espíritas se aprende de manera gratuita, y los cursos de Reiki cuestan un montón de dinero. Aquí se va a la causa tal como nosotros lo hemos expuesto aquí, con muchísima más amplitud, por supuesto, y allí hay que hacer cursos, y en esos cursos pues hay unos símbolos, unas palabras que se dicen que solo van a servir posiblemente como efecto placebo para nosotros estar en positivo. Todo es una única realidad. En el espiritismo se nos enseña a adquirirla y transmitirla de forma gratuita. Esa es la diferencia. Había otra mano detrás después. Iba yo a decir. Permite. No era referente a eso. Vale. Más que nada por darle la... ¿Había aquí una persona así? Cuando una persona da pases a otro, esa energía negativa que limpia, ¿dónde va? ¿O se tiene que autolimpiar también el que da los pases? No. Tú tienes tu propio campo áurico, que es el que te permite dar de tu magnetismo, si es magnetismo físico lo que transmite. La diferencia entre magnetismo físico y magnetismo espiritual es que si tú das de tu magnetismo, como Steinmeier, luego vas a estar cansado. Y él tenía que hacer ejercicio para recuperarse. Si lo que da es lo que recibe, tú cuanto más des, más cargado te vas a sentir. Pero como nosotros tenemos nuestro propio campo áurico, aquello que sacamos va a quedar de nuestro campo áurico hacia el otro sitio. No hay ninguna posibilidad, salvo, y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que nosotros no tengamos conocimientos profundos de cómo dar el magnetismo, y si no sabemos polarizarnos, podemos sufrir las consecuencias de lo que tú decías. Polarizarse en palabras muy sencillas. Supónganse dos personas. Una está enferma, tiene un dolor de cabeza, y llega a mí. La que tiene el dolor de cabeza tiene la frecuencia 3. Llega a mí y yo tengo la frecuencia 8. Pero yo cuando ella llegue y me empieza a contar, oye, que me duele la cabeza, que estoy por acá y que estoy por allá, yo voy bajando la frecuencia hasta que me pongo en la misma frecuencia en la que él está.
Y si yo me pongo en la misma frecuencia que está la persona con dolor, si él tiene la frecuencia 3 y yo me pongo la frecuencia 3, el dolor que ella tiene lo voy a sentir yo ahora. Esto en la Salpêtrière, en Francia, se hicieron investigaciones hasta la saciedad. Físicamente, ¿eh? Así que, ¿recuerdas que cuando hablábamos de cómo dar pases magnéticos, hablábamos de tener una voluntad fuerte, de perseverar, de tener discernimiento, de estar sano, de tener concentración, de pedir ayuda a nuestros guías y protectores para que suplan carencias que nosotros podamos tener? Con todo eso, nosotros nos ponemos en una frecuencia que no vamos a recibir daño del otro. Ahora, si te pones a dar magnetismo porque tú tienes deseo de ayudar al otro, no conoces las leyes del magnetismo y entras en un equilibrio con la persona enferma, tú vas a sufrir las consecuencias. Pero quien da pases magnéticos tiene conocimiento del tema, se pone en las condiciones adecuadas y no hay problema de que eso ocurra. Sí. Mira, tú decías recién que los pasos magnéticos dentro del mundo espiritual, del mundo en general y en particular del espiritismo, es básicamente la misma técnica que el Reiki en aplicación y en resultados. Pero se supone que en el tercer nivel del Reiki tú estás capacitado para hacer curaciones, sanaciones a distancia. Y mi pregunta es, a partir de los pases espirituales dentro del espiritismo, ¿podemos realizar en determinado momento esas curaciones a distancia? Y segundo, es un dato que no sé si tendrá que ver... Pero no sé si serán muchas cosas, porque hay cosas interesantísimas en lo que termina de decir que me parece que deberíamos de tocarlas y me puedo olvidar. Si me olvido, me las recuerdan, ¿no? 5 minutos tienes. Lo otro es una cosa, es una curiosidad que me gustaría que me la pudieras resolver. Es una tontería, quizá, pero el doctor Frank Axon Mesmer, el alemán, tiene un apellido que me llama la atención, Mesmerizar. Puede venir de su apellido, que Mesmerizar podría ser como hipnotizar. Podría ser, sí. No, pero no lo sabemos. Yo por lo menos no tengo conocimiento de eso. Bueno. En la primera parte de la pregunta... Sí, la primera pregunta es que si si era lo mismo, ya. Bueno, ¿recuerdas lo que decía Paracelso? Sí. Que todos tenemos un potencial interior, Sí. que con la voluntad y el pensamiento lo podemos llevar donde quiera. Una experiencia hecha en Nautilus, en Estados Unidos, con conejitos, ¿no? Se cogía un conejo que tenía crías, se llevaban a cientos de kilómetros de distancia, se sacrificaba un conejo y cuando se sacrificaba el conejo, la madre captaba el sacrificio por el que estaba pasando el animal. Hablamos del magnetismo, por ejemplo, incluso en los microorganismos que nos pueden afectar. Todos los seres humanos tenemos las 3 capacidades para dar magnetismo. Todos. Hagamos el curso de Reiki o no lo hagamos. Es una cualidad innata a nuestra cualidad de seres espirituales. Esa espiritualidad, hayamos hecho cursos de Reiki o no, la podemos transmitir. Paracelso no hizo cursos de Reiki. Eso viene de un japonés que es reciente. ¿Saben lo que tiene el Reiki con respecto al magnetismo que damos en los grupos espíritas? Que no tiene el nombre espírita. Y muchas veces nuestros prejuicios nos alejan de realidades solo por los propios prejuicios que mantenemos. Y en hospitales se está dando Reiki. Porque Reiki se hacen cursos y se hacen cosas y tal. Y posiblemente vamos nosotros que somos espíritas y pedimos dar magnetismo, igual nos dicen que no. Pero repito, lo importante es que asumamos que el magnetismo lo tenemos por el hecho de ser seres espirituales
y todos lo somos. Y como seres espirituales creamos ese campo biomagnético que lo podemos mandar a distancia. ¿A cuánta distancia? Cada uno de nosotros dependiendo del nivel evolutivo que tenemos. A mayor nivel, mayor alcance. Es la regla. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes de corazón a corazón, ¿eh? Y los esperamos en La Palma, en el Grupo Espírita de La Palma,